Imagina a un simple pastor cuya historia comienza en los valles de Belén, donde la humildad de un pastor joven se entrelaza con el destino de una nación. David era el menor de 8 hijos de Isaí, un hombre común en un tiempo en que Israel buscaba estabilidad bajo la dirección de su primer rey, Saúl. Pero mientras Saúl fallaba en seguir los mandatos de Dios, un nuevo líder estaba siendo preparado en los campos, donde David cuidaba las ovejas de su padre. No era un guerrero, ni un político. Era un simple pastor, con un corazón lleno de fe y devoción. Dios, al ver el corazón puro y obediente de David, envió al profeta Samuel a buscar al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí. Samuel, sorprendido por la juventud de David, casi no lo considera. Pero Dios le dejó claro, el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Así fue como, en un pequeño y modesto encuentro, David fue ungido como el futuro rey de Israel, aunque en ese momento ni él mismo comprendía la magnitud de lo que eso significaba. David siguió con su vida sencilla como pastor, enfrentando peligros como leones y osos para proteger a su rebaño. Sin saberlo, esas experiencias fortalecían su carácter y desarrollaban las habilidades que más tarde lo convertirían en un líder valiente y determinado. A solas con sus ovejas, David también desarrolló una relación íntima con Dios, componiendo canciones y alabanzas que más tarde formarían parte de los salmos. La grandeza de David no estaba en su fuerza física ni en su estatus social, sino en su corazón lleno de confianza en Dios. Desde esos humildes comienzos, Dios estaba tejiendo una historia destinada a cambiar para siempre el curso de Israel y la historia de la humanidad. David, aún un joven pastor, pasó rápidamente de la tranquilidad de los campos a la emoción del campo de batalla, donde su valentía lo convirtió en una leyenda. La nación de Israel estaba sumida en el miedo ante un enemigo temible, los filisteos. En medio de ellos se encontraba Goliat, un gigante de casi 3 metros, cubierto de armadura y con una reputación tan imponente que paralizaba al ejército israelita. Cada día, durante 40 días, Goliat desafió a cualquier israelita a enfrentarlo en combate singular, y cada día, su burla y arrogancia socavaban el ánimo de las tropas de Saúl. Un día, David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos, quienes servían en el ejército de Saúl. Al llegar al campamento, escuchó las provocaciones de Goliat. Mientras los soldados temblaban de miedo, David, indignado, no pudo contener su respuesta. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo?, clamó David, demostrando no solo su fe, sino su inquebrantable confianza en el poder de Dios. Su seguridad no provenía de su habilidad como guerrero, sino de su convicción de que Dios estaba de su lado. Desafiando las expectativas de todos, David se ofreció para luchar contra Goliat. Saúl, al ver a un simple joven sin experiencia militar, intentó disuadirlo, pero David le recordó sus batallas con leones y osos mientras cuidaba las ovejas. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, dijo con total confianza. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David fue al encuentro del gigante, quien lo recibió con burla. Pero David no titubeó. Mientras Goliat avanzaba, David cargó una piedra en su honda, girándola con precisión. En un instante, la piedra se hundió en la frente del gigante, derribándolo al suelo. Con Goliat vencido, David tomó su espada y completó la victoria. El ejército filisteo huyó, y David fue aclamado como un héroe en todo Israel. Esta victoria no solo selló la reputación de David como un guerrero valiente, sino que también marcó el comienzo de su ascenso al poder. El pueblo lo admiraba por su coraje y su fe, pero esto también despertó los celos del rey Saúl. A pesar de las alabanzas, David pronto descubriría que la verdadera batalla no sería contra gigantes extranjeros, sino contra los celos y la ira del hombre más poderoso de Israel. Tras el deceso de Saúl en batalla, el camino de David hacia el trono de Israel finalmente quedó despejado, pero no fue instantáneo ni sencillo. A los 30 años, fue ungido como rey de Judá, la tribu del sur, mientras que el resto de Israel aún seguía bajo el control de la casa de Saúl. Este periodo de división y conflicto interno duró 7 años, durante los cuales David demostró una vez más su paciencia y su habilidad política, esperando el momento adecuado para unificar a toda la nación.
Finalmente, tras la muerte del hijo de Saúl, Isboset, David fue proclamado rey de todo Israel, marcando el comienzo de una nueva era. Una de las primeras y más importantes decisiones estratégicas de David fue la conquista de Jerusalén, una ciudad que hasta entonces no pertenecía a ninguna tribu de Israel, lo que la convertía en el lugar ideal para establecer una nueva capital neutral. Jerusalén no solo se convirtió en el centro político del reino, sino también en el centro espiritual. David trasladó allí el Arca de la Alianza, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Con la llegada del Arca, Jerusalén pasó a ser la ciudad santa de Israel, unificadora del reino y del culto a Yahvé. Como rey, David fue un líder militar formidable. Derrotó a los filisteos, consolidó las fronteras de Israel y amplió su influencia sobre naciones vecinas como Moab y Edom. Su capacidad para dirigir ejércitos y sus victorias continuas le trajeron una enorme fama y respeto, tanto en su propio reino como entre los reinos circundantes. Bajo su gobierno, Israel experimentó un periodo de gran estabilidad y prosperidad. Sin embargo, el logro más significativo de su reinado no fue militar, sino espiritual. Dios hizo un pacto con David, conocido como el Pacto Davídico. A través del profeta Natán, Dios prometió que el trono de David sería establecido para siempre y que de su linaje vendría el Mesías, quien gobernaría eternamente. Esta promesa elevó la posición de David, no solo como rey de Israel, sino como una figura central en el plan de redención de Dios para la humanidad. Para los cristianos, este pacto se cumpliría siglos más tarde con el nacimiento de Jesucristo, descendiente directo de David. Durante su reinado, David también comenzó a hacer preparativos para la construcción del templo en Jerusalén, aunque Dios le dijo que su hijo sería el encargado de completar esa obra. Este acto mostró la profunda relación que David tenía con Dios, así como su deseo de dejar un legado espiritual duradero para la nación. Sin embargo, como todo gobernante, David también enfrentó desafíos internos, pero durante este tiempo de expansión y consolidación, su liderazgo parecía incuestionable. Su visión para una nación unificada, tanto política como espiritualmente, dejó una huella imborrable en la historia de Israel y del mundo. A pesar de todos sus logros como rey y guerrero, la vida de David estuvo marcada por una caída personal que sacudió su reinado y su familia. En el apogeo de su poder, David cometió un grave pecado que tendría consecuencias devastadoras. Un día, mientras sus ejércitos estaban en batalla, David vio desde la azotea de su palacio a una hermosa mujer bañándose. Ella era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus más leales soldados. David, cegado por el deseo, la mandó llamar y tuvo una relación con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado, trayendo a Urías de la guerra y sugiriendo que fuera a casa con su esposa. Sin embargo, Urías, por lealtad a sus compañeros en el campo de batalla, se negó a disfrutar del confort del hogar mientras ellos luchaban. Desesperado por ocultar su pecado, David dio órdenes a su general para que pusiera a Urías en el frente de batalla, donde la lucha era más intensa, asegurando así su caída. Después del deceso de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. Aunque David creía haber escondido su maldad, Dios vio su corazón y envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, provocando la ira de David. Fue entonces cuando Natán le reveló que David era ese hombre, diciéndole, «Tú eres ese hombre». David quedó destrozado por el peso de su pecado. En lugar de negar su culpabilidad, se arrepintió profundamente. Su oración de arrepentimiento se encuentra en el Salmo 51, donde clama a Dios por misericordia, diciendo, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron graves. El hijo que Betsabé concibió falleció, y la familia de David se vio sumida en el caos. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar, lo que llevó a otro hijo, Absalón, a asesinar a Amnón. Eventualmente, Absalón se rebeló contra David, lo que resultó en una guerra civil y en el trágico deceso de Absalón. A pesar de estas tragedias, David continuó reinando, y Dios mantuvo su promesa de bendecir su linaje.
Betsabé y David más tarde tuvieron otro hijo, Salomón, quien sucedería a David como rey y construiría el templo en Jerusalén. David, aunque marcado por sus errores, fue recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. A lo largo de los salmos, que David escribió en gran parte, se percibe su profunda relación con Dios, su arrepentimiento y su devoción. El legado espiritual de David perduró mucho más allá de su reinado terrenal. Los profetas posteriores continuarían refiriéndose a él como el estándar del rey ideal, y en el Nuevo Testamento se traza la genealogía de Jesucristo hasta David, cumpliendo así el pacto davídico. David, a pesar de su humanidad y sus fallos, fue el hombre que Dios escogió para guiar a su pueblo y establecer una línea que culminaría en el Salvador del mundo. David no solo dejó un reino poderoso, sino una lección espiritual eterna, el poder del arrepentimiento, la gracia de Dios y el llamado a vivir conforme al corazón divino. Ahora conoces el significado que tiene para ti la fe en Dios. Por favor, no olvides darle like a este video y compartirlo a alguien más que necesite escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.